Bueno, bienvenidos a todos y a todas a esta segunda sesión del ciclo de encuentros entre directores y productores, debates en torno a los modos de producción en el cine argentino y latinoamericano desde un enfoque regional, coorganizado por el Centro de Investigación y Nuevos Estudios sobre Cine, perteneciente al Instituto de Historia del Arte Argentino y Latinoamericano Luis Ordaz, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, y la Red de Investigadores sobre Cine Latinoamericano, RICITA. Este ciclo se enmarca dentro de un proyecto de investigación colectivo denominado Modalidades de Producción y de Representación en los cines regionales de Argentina, diversificación de la producción y debates en torno a las identidades regionales, subsidiado por la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad de Buenos Aires. Si bien este proyecto está enfocado en el cine argentino, nos interesa conocer el panorama a nivel regional, en su más amplio sentido, y por ello en estos ciclos que venimos realizando desde hace ya algunos años, invitamos a colegas de diferentes países de América. En esta oportunidad contamos con la presencia de Laura Franco de Colombia, que bueno, puede finalmente conectarse, y Ramón Almodóvar Ronda de Puerto Rico. Vamos a dividir la sesión en dos bloques para que luego de cada exposición los y las asistentes puedan compartir sus preguntas y comentarios en torno a cada una de las charlas. Pueden pedir la palabra al terminar la exposición o ir dejando sus inquietudes en el chat a lo largo de la misma. Bueno, comenzamos con Ramón Almodóvar Ronda, que es guionista, productor y docente. Desde 1983 hasta el 2019 se ha desempeñado como profesor en los departamentos de Humanidades y Comunicaciones de la Universidad Metropolitana de Puerto Rico. Además, ha dado cursos de redacción de guiones en la Universidad del Sagrado Corazón y el Ateneo Puerto Rico. Su trabajo incluye la producción y redacción de libretos de diversas series educativas para televisión, por los que ha ganado varios premios del Instituto de Ética de Televisión y Radio de Puerto Rico. En 1983 ganó el premio Peabody por Portrait of America, producido para Turner Broadcast Station, y en 1988 el premio especial del jurado de documentales en el 10º Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana por el 30 de agosto. En 1998 ayudó a fundar la Asociación de Productores Cinematográficos y Audiovisuales de Puerto Rico, APCA, y desde el 2000 al 2010 fue el presidente de esta organización. En 1997 participó en la creación de la Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales, FIPCA. Desde el año 1999 al 2010 representó a Puerto Rico en esta, y desde el 2015 al presente lleva a cabo nuevamente esa función. En el 2013 participó en la creación de la Asociación de Documentalistas de Puerto Rico. En la actualidad está trabajando, en realidad se terminó la postproducción del largometraje documental Psiquis, un giro de colonial, que nos acaba de comentar que fue estrenada hace 2 semanas. Además trabaja en el desarrollo de una serie en animación de hechos históricos de Puerto Rico. El título de su presentación es La producción audiovisual en Puerto Rico, producciones norteamericanas versus producciones puertorriqueñas. Ramón, todo tuyo. Pues muy buenas, en este caso Puerto Rico, muy buenas tardes a todos. Bien, cuando hablamos de producción en Puerto Rico, hay que entender que Puerto Rico es un país latinoamericano con su propia cultura, idiosincrasia. Participamos en todo tipo de eventos cultural, deportivos. Sin embargo, Puerto Rico es una colonia de los Estados Unidos. Y esto es importante entenderlo porque estamos sujetos a las determinaciones de los Estados Unidos en términos económicos y políticos. Y eso va a afectar la producción de cine, por supuesto. Empecemos. La producción de cine en Puerto Rico se puede decir que empieza en el 1911, cuando el fotógrafo, entonces cineasta, Rafael Colorado, hace las primeras filmaciones. Son documentales cortos. En el 12 hace una ya ficción, son cortos, de los cuales por supuesto no hay ninguna evidencia, ¿no? Solamente sabemos los títulos por la prensa, etcétera. Y en 1912 también, que es muy importante, lo que entonces era un joven entusiasta, Juan Viguier Cajas, en Ponce, empieza a tomar
hacer tiros de la ciudad y a filmarlos, ¿no? En la producción de cine en Puerto Rico sigue esporádicamente en esa segunda década, ¿no? 1917 se hacen varias películas, son todas cortas. En el 19 se crea una compañía que fue la Puerto Rico Photo Place y ahí se construyó un estudio de cine. De eso hay pues muchas fotos, un estudio grande. Llegó a haber laboratorio para revelar películas, talleres de escenografía. Filmaron una película que se llamó Amor Tropical, eh, largometraje. La película no hay evidencia excepto muchas fotos. Hay muchas fotos de toda esa producción. Lo que pasa es que esa compañía tuvo muchos problemas con el material virgen, no llegaba con la distribución de la película e bueno, al poco tiempo quebró. Bien. En el 24 es que viene la primera producción extranjera a Puerto Rico. Y es importante porque vamos a ver que el cine puertorriqueño y muchas veces gran parte de los técnicos puertorriqueños pues se alimentan, se benefician, ¿no? De muchas de estas producciones. En este caso, en el 24 viene una producción que se llama Aloma of the South Seas y el camarógrafo es Juan Viguiecaja, aquel muchacho joven que en el 12 estaba filmando escenas en la ciudad sureña de Ponce, había ido a estudiar a Nueva York fotografía y había regresado como camarógrafo y fue el camarógrafo de esa película, Aloma of the South Seas. Ahora, Juan Vigué es bien importante para el cine puertorriqueño porque él siguió haciendo muchas cosas importantes y quizás lo más destacado que él hizo fue que él filmó y produjo el primer, el primer largometraje sonoro puertorriqueño, el segundo en América Latina. Se llamó Romance Tropical. Y Juan Vigué era un inventor, literalmente, arreglaba su propio equipo, hacía unas cosas muy poco común. En esta película Romance Tropical hay tiros submarinos. O sea, él confeccionó para hacer una caja y poner una cámara y hay unos tiros de un tiburón que custodia un tesoro en el fondo del mar. Eh, lo interesante es que eso era un hombre muy inventor y arreglaba sus propias cosas. Y fue bien importante para el cine en Puerto Rico en esa primera época. Al finales de la época del 30, un puertorriqueño produce, pero no produce en Puerto Rico. Él se llamó Rafael Ramos Cobian y era dueño de salas de cine. Entonces, pues, es un productor puertorriqueño, pero que va a Hollywood y a México a hacer varias películas para traerlas a su circuito en Puerto Rico. Pero el año más importante para lo que podemos decir que arranca la industria de cine en Puerto Rico va a ser en 1949, cuando se crea la División de Educación de la Comunidad. Esto va a ser un organismo gubernamental que utiliza el cine como medio de educación para resolver y denunciar cosas básicas, ¿no? Al principio es cosas tan sencillas como que hay que hervir el agua antes de tomársela, ¿no? Porque la idea es llegar a los lugares más remotos a llevar estos mensajes y lo hacen de una forma muy efectiva. Y en el proceso se hacen unas películas que van pues mejorando cada vez y ponen a Puerto Rico realmente en el mapa internacional de, del cine, porque llegaron a ganar premios. Una de ellas ganó un premio muy importante en el Festival de Venecia en el 56 y varias de ellas ganaron en Edimburgo. Eh, Salió un cine de muy buena calidad, pero lo más importante es que de ahí salieron los técnicos que después van a trabajar en la industria privada. O sea, un grupo de profesionales que van a seguir sirviendo como base para lo que va a ser el cine comercial. En la década del 50, 60 y 70 se va a producir una variedad de películas de ficción, pero todos con financiamiento privado. Aquí el gobierno todavía no había dado dinero para este tipo de cine. Estaba haciendo
cine educativo en la División de Educación de la Comunidad, pero para este tipo de proyecto individual no había dado nada ni lo dará por un tiempo. Estas producciones de esta época son financiadas de diferentes formas, pero había una fórmula que decían, la de Columbia Pictures de México, que le decían la fórmula de los $100,000, que le daban a un productor $100,000 para que hiciera una película. Y estas películas se exhibían en un circuito. Primero se exhibían en Puerto Rico, pero más que nada en Estados Unidos había un circuito en las comunidades latinas, especialmente las puertorriqueñas, para estas películas. Y ese era el mercado que ellos apuntaban en esa época. En el 1977 se crea lo que viene a ser la primera institución gubernamental que se supone que ayuda al desarrollo del cine puertorriqueño. Se llamó el Instituto Puertorriqueño de las Artes, Ciencias e Industrias Cinematográficas. Y la verdad que lo que hizo por mucho tiempo, hizo poco, y lo que hacía era básicamente servir de guía para locaciones de las pocas películas extranjeras que venían. Porque en cuanto al cine puertorriqueño era casi nada lo que hacían. O sea que ellos habían más dirigido a las producciones extranjeras. Y aquí pues vamos a ver que eso va a ser una constante en nuestro cine, ¿no? Lo extranjero, en este caso norteamericanas, que son la inmensa mayoría cuando decimos extranjeras, versus las puertorriqueñas. Y vamos a ver que a través del tiempo van a haber una serie de leyes que favorecen las extranjeras y no las puertorriqueñas. En el 80 se financia cine con capital privado. Va a ser interesante porque lo que hay es una industria de publicidad muy sólida, y esa industria de publicidad va a servir de base para la creación de técnicos que van a después trabajar y destacarse en cine. Y también la publicidad va a dar a conocer que aquí faltan una serie de elementos para realmente producir dignamente una película. O sea, hay mucho eslabón que no se ha colocado, ¿no? Y entonces vamos a ver que pues, las casas productoras hacen publicidad, entrenan los técnicos, y ya empiezan un poquito a especializarse. O sea, ya son directores de departamento en comerciales, porque después entonces eso, misma experiencia del comercial, les va a servir para entrar a las películas de afuera, que son las que están pagando mucho, ¿no? En esa primera época no había mucho, o sea, no había mucho puertorriqueño que ocupara lugares claves. Entonces se trajeron diferentes personas de diferentes países. En el caso de una película en específico, La Gran Fiesta, el asistente de dirección fue el mexicano Luis Estrada, ¿no? Y el continuista fue Alfonso Cuarón. O sea, está hablando del 85, y después cada uno tuvo un despegue inmenso, ¿no? Pero se buscaba ese tipo de apoyo de afuera para que ayudara un poco a crear puertorriqueños en esos departamentos. Y funcionó. En el 90 vamos a ver que en el 90 vamos a ver que técnicos y asistentes de producciones puertorriqueños empiezan a trabajar en las producciones extranjeras. Y eso va a ser importante porque aunque empiezan con rangos más bajos, ¿no? Y algunas veces bastante por debajo de su preparación. O sea, yo recuerdo ver personas, afortunadamente eso ha cambiado, ¿no? Pero ver personas con obra premiada internacionalmente dirigiendo el tráfico de asistente de producción. Lo que pasa es que pagaban bien, entonces pues eso es lo que había, ¿no? Bueno, pero en otro campo vamos a ver que
eh, empiezan entonces a ver que hay una necesidad de tener una infraestructura más sólida. Y en este proceso, pues mira, van a surgir casas de alquiler de equipo, que en la medida que la demanda crece, pues van también creciendo. Van a surgir diferentes tipos de laboratorios, bien, para finalmente terminar en el presente, que podemos hacer una película de principio a fin en Puerto Rico. Bien, pero vamos a seguir para ver cómo llegamos a eso. Bien. En cuanto a producción, se va a dar una cosa ahí media rara en los 90, que vienen de afuera, vienen de Hollywood, unos individuos con un esquema que se llamaba Fondos de Capital de Alto Riesgo. Y yo recuerdo las presentaciones que hacían, eran ofreciendo el paraíso, ¿no? A cambio de una inversión. En el folletín aparecían películas que ellos habían producido y donde habían estrellas muy conocidas, ¿bien? Y te ofrecían, además de unas ganancias muy grandes, ofrecían unos créditos contributivos. Aquello fue un fiasco. Fue un fiasco en todo el sentido. Se llegaron a hacer 5 películas, todas así en Puerto Rico. Lo que pasa que una solamente fue puertorriqueña, otras eran totalmente temas americanos. Y eran películas de segunda. Era el tipo de película que hacían en los años 90, donde ponían una estrella relativamente conocida y hacían una película de bajo presupuesto. ¿Bien? Y eso fue un fracaso, inclusive se llegó a hacer una serie, eh, según describían los productores, una combinación de Charlie's Angels y Beach Watch. Y la verdad que tuvieron una publicidad increíble porque las mujeres protagonistas, que eran estas superagentes que se pasaban corriendo por toda la ciudad en bikini, ellas eran paracaidistas. Y bajaron en paracaídas, o sea, desde allá del cielo, a pocos metros de donde estaba el gobernador anunciando el evento y todo, ¿no? Era una cosa impresionante. Pero hicieron tres episodios de 10 y se fueron y dejaron una deuda inmensa, inmensa. Eso fue un problema grave. Pero después se terminaron algunos, pero ninguno tuvo éxito comercial. En el 97 vamos a ver que también se da algo importante en el sentido que entra en Puerto Rico la Unión Internacional, el sindicato, IATSE, y también algunos puertorriqueños se afilian al Directors Guild of America. Y vamos a ver cómo entonces ese personal puertorriqueño se va a ir no solamente adiestrándose, ¿no? Recibiendo un reconocimiento y llegando a un nivel que puede entonces tener mayor beneficio. En cuanto a leyes de cine de Puerto Rico, vamos a ver que la primera va a ser en el 99. 1999 se crea la ley para el desarrollo de la industria fílmica, que lo que va a hacer es que va a dar un 40% de créditos contributivos en las partidas pagadas a residentes de Puerto Rico, a los inversionistas que inviertan en la película. Ese 40 puede subir a un 50 a través de un cambio de acciones o participaciones emitidas en emisión primaria. Y esta ley va a ser atractiva a la larga, a la larga. Al principio va a ser bastante difícil. No va a haber mucho acceso para los productores puertorriqueños, porque lo que sucedía es que para que te aceptaran los créditos tenías que tener el dinero ya en el banco.
Entonces pueden imaginar que un productor puertorriqueño, pues eso se le hace mucho más difícil, pero un norteamericano venía con el dinero debajo del brazo sin ningún problema. Bien. Y entonces, pues en ese caso se vuelven a beneficiar las producciones extranjeras sobre las puertorriqueñas. Y esa ley va a sufrir unos cambios más adelante, vamos a ver. Pero quizás lo más importante es que en el 2001 la ley se crea la ley que crea la Corporación para el Desarrollo de las Artes, Ciencias e Industria Cinematográfica de Puerto Rico, pero más importante, se crea el Fondo Cinematográfico. O sea, el Fondo Cinematográfico va a ser un fondo donde va a haber dinero para producir películas puertorriqueñas. Eso nunca se había dado. Y eso empieza en el 2001. Y es una herramienta, ¿no? Para facilitar el financiamiento de películas puertorriqueñas. Poco a poco fue funcionando con dificultades, contratiempos. Pero fíjate, en algunos años llegaron a producir tres o cuatro películas cuando la década anterior, los 90 y los 80, se producía una película puertorriqueña cada 3 o 4 años. Ya aquí empiezan a producirse hasta 3 y 4 cada año. Bien. Este fondo otorgaba un préstamo que podía llegar al máximo del 80% del financiación de proyectos de 1.5 millones. Y es interesante porque, pues, poco a poco se fue creando una infraestructura porque se empiezan a producir películas puertorriqueñas con talento puertorriqueño en todos los aspectos posibles. Estamos hablando de todos los técnicos, actores, todo, todo. Y eso va a ser tremendo taller para todas esas personas. Y entonces, ante la demanda, vamos a ver que en estas películas puertorriqueñas, auspiciadas por el fondo, los puertorriqueños empiezan a tener puestos de mayor responsabilidad. Ya son jefes de departamento, no asistentes. Y entonces eso les va a servir para que cuando vengan las producciones extranjeras, también puedan ser empleados como jefe de departamento, que es lo que va a suceder. Y entonces ya pues les permite tener un acceso mayor a los salarios, ¿no? Y hay que destacar que estas películas que se hicieron bajo el fondo de cine, que va a durar hasta el 2017, van a ser la base para que todo ese personal se adiestrara y cogiera experiencia. Desgraciadamente desaparece a finales de junio de 2017, también de una forma muy misteriosa, porque hay que destacar que es una constante que las personas que ponen a cargo de estas oficinas, donde se supone que ayuden al desarrollo del cine, son personas que no saben nada de cine. Y no exagero a decir nada. A nivel de que ellos mismos lo admiten. Bien, así. Entonces las decisiones que toman son muy erradas, muy erradas, muy erradas. Entonces de repente cierran el fondo, según los números, habían 5 millones de dólares. Nunca dieron explicación de qué pasó con ese dinero, simplemente lo cerraron. Y van a crear otra entidad.
Bien. Otro recurso que se dio en Puerto Rico en la primera década de este siglo, del 2000 al 2010, fue que el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos del gobierno de Puerto Rico, a través de una ley que se llamaba la Ley de Fomento al Trabajo, pues cubría los gastos de los salarios de puertorriqueños trabajando en producciones puertorriqueñas. Y esto fue muy beneficioso para varias producciones. Duró un tiempo limitado también porque lo que sucedió fue que se metió la política y se echavó la cosa. En el 2011, aquella ley de los 40% en créditos contributivos se enmienda y se crea una nueva ley que permite que se den hasta el 90% de los gastos de producción en Puerto Rico en créditos contributivos. 90%. Tienen un esquema que ponían, si el guionista, uno de los guionistas era puertorriqueño, 7%. Si el director reside en Puerto Rico, 7%. Y así, diseñador de producción, podía llegar hasta el 90%. Bien. Lo que pasa es que esta ley rápido levantó sospecha porque una película que se produjo con con ese beneficio, al ver los créditos, no hay puertorriqueños. No hay puertorriqueños en los espacios que supone que estaban dándole crédito por esos renglones. Entonces eso levantó muchas sospechas y esa se derogó también. Bien. Después de la ley del fondo cinematográfico, que la cierran, crean, para empezar, en el 2017, eliminan lo que era la Corporación de Cine de Puerto Rico y le dan otro nombre con menos poder y bajo otro renglón y le llaman Programa para el Desarrollo de la Industria Cinematográfica de Puerto Rico. Y al principio ellos lo que hacen, se inventan algo donde van a dar un total de $125,000 a 8 proyectos, o sea, $1 millón. Y diferente al fondo cinematográfico, que era un préstamo, esto va a ser una inversión. O sea, que no era dinero que uno iba a reponer, sino que el gobierno iba a ser inversionista de ese proyecto, donde iban a dar el 25% de proyectos de $500,000. Esa era la idea. O sea, 500,000 y daban 125,000. Eso sucedió que arrancó bien. Vino la pandemia. Vino el cambio de gobierno, que eso es terrible. O sea, cambia el gobierno, es como si el mundo se acabara y empezáramos de nuevo. Y en este caso cambia el gobierno dentro del propio partido, o sea, cambia la dirección de la oficina del programa de cine. Entonces, al igual que el anterior, admite que no sabe nada y bueno, nada, y le cuesta a la larga al productor porque tiene préstamos que están financiados y pagando intereses, ¿entiendes? Y ese esquema, la verdad, que no funcionó. Y ese es el problema que tenemos principalmente en Puerto Rico, que las decisiones las toman personas que no saben sobre esos temas. Están ahí por beneficio, un premio muchas veces, un premio. Hemos tenido así diferentes casos, pero bueno, vamos a seguir con esto. Algo interesante fue que a través de la Asociación de Documentalistas de Cine de Puerto Rico, conseguimos que aceptaran a Puerto Rico para poder participar en los fondos del World Cinema Fund y del Hubert Bals Fund.
Resulta que no nos dejaban participar porque nos consideraban parte de los Estados Unidos. Y entonces teníamos que dar esa lucha y la conseguimos. Y entonces ya un puertorriqueño puede someter una propuesta a cualquiera de esos fondos, no como puertorriqueño. El 2018 fue un año interesante en términos de producción de cine y de más que nada de estreno de cine. Se estrenaron 8 largometrajes comerciales y fue un récord. 8 largometrajes puertorriqueños se exhibieron comercialmente. Y también las cifras que da el gobierno para ese periodo del 2017 al 2018, estamos hablando de que proyectos fílmicos de otros países, la inmensa mayoría de Estados Unidos, la inversión fueron de 266 millones. O sea, en cuestión de 13 meses, una inversión de esa cantidad, ¿no? Un problema que hemos tenido para las producciones puertorriqueñas, de las cuales muchos se han beneficiado de Ibermedia. Y ya hace un tiempo que Puerto Rico no está dando. Hay algo también político, ¿no? Ellos ven como que Ibermedia no es algo que les interesa. Ellos están mirando solamente hacia los Estados Unidos. Bien. Y se dejó de dar, se dio en el 2018. Después, tan temprano como el año pasado, yo tuve una reunión con el director de ese entonces y supuestamente iba a aportar, habían reducido la cantidad de la aportación de Puerto Rico de 150,000 a 100,000, pero iban a dar 100,000 y quedó en nada, quedó en nada. No hicieron nada al respecto, bien. Entonces, en cuanto a la ley de incentivos contributivos, pues han pasado unas cosas bastante importantes e interesantes recientemente. Se está pidiendo el tope de los créditos contributivos, viene a ser $38,000. Ese es el tope. Estamos pidiendo que lo suban a 100,000. Perdón, 100,000 no, a 100, a 100. 38 millones, 100 millones de créditos anuales. Y que de esos 100 millones, el 10% se reserve para producciones puertorriqueñas. En la práctica, lo que sucede es lo siguiente: Puerto Rico ahora mismo está bajo el control de lo que se llama una junta de control fiscal. O sea, hay un panel de norteamericanos que deciden cómo se usa el dinero aquí en Puerto Rico. Esa es parte es un problema grave colonial. Bien. Y entonces no aceptan que se suba. Se está discutiendo eso, ¿no? La verdad que esos créditos contributivos por años habían estado acaparados. O sea, la gente iba a pedirlo y hay que ponerse en fila porque los de este año, que son 38, ya estaban recomprometidos y los del otro año la mitad y así. Siempre ha sido un problema. Y entonces en diferentes organizaciones nos hemos propuesto a pedir explicación sobre cuáles son los criterios, ¿no? Pero quiero destacar que lo más interesante e importante, quizás de momento así inmediatamente, es que se anunció hace poquísimo, ¿no? En junio, eh, la, la aprobación de $74 millones para producir cine puertorriqueño. Esos 74 millones provienen de unos fondos del gobierno norteamericano, un plan de rescate americano, los fondos ARPA. Y esos 74 millones para películas se dividen en 37 cada año, uno el 23 y el 24. Finalmente, ese dinero se distribuyó en 29 producciones puertorriqueñas
El dinero va entre 10 millones para 2 series y el resto son pues quizás la más cara 5 millones, después baja a 3, pero un promedio de 1,7 millones las películas que están auspiciando. Ha sido muy controversial esta forma de otorgar este dinero porque lo hicieron como con muy poca información, con unos criterios muy cuestionables, etcétera. Y eso hasta se llevó a corte, aunque la persona que lo llevó de momento no ha tenido éxito. Eh, pero es una forma, desafortunadamente, una forma como se trabaja aquí en Puerto Rico con mucha, pues, bueno, la mayoría del tiempo, ¿no? Ramón, si querés ir resumiendo, redondeando, así pasamos a los Sí. comentarios y de última después seguir comentando. Sí, bueno, quiero terminar diciendo que a través de estos años se ha desarrollado la industria a tal nivel de que aquí se puede hacer una película de rabo a cabo. O sea, ya podemos hacer una película, ya se llenaron todas aquellas vacantes en la infraestructura, tenemos equipo, tenemos laboratorios, tenemos y de diferentes tipos, todo. Y eso pues se está viendo que si el 18 fue 8 películas, este año, lo que va de año, ya se rompió el récord. En lo que va de año se han exhibido comercialmente 9 largometrajes puertorriqueños. Y es posible que venga otro por ahí. Bueno. Bueno, Ramón, muchas gracias por tu presentación, muy rica en mucha información que, bueno, nosotros desconocemos, lamentablemente. Bueno, si quieren abrimos la oportunidad para hacer comentarios, preguntas, consultas. Sí, yo tengo una pregunta medio general, pero quería saber, porque es poco lo que conocemos del cine de Puerto Rico, ¿cómo ve usted actualmente el ámbito periodístico que se dedica al cine en cuanto a la difusión de las películas o el ámbito de la investigación o símil, la crítica cinematográfica, qué análisis puede hacer al respecto? Lo veo bien, lo veo bastante pobre, honestamente. No. Los críticos de cine en Puerto Rico una vez estuvieron organizados, pero ya no lo están. Eh, hay mucho comentario y crítica banal, ¿no? Porque las redes se prestan para eso, para que todo el mundo sea crítico. Eh, pero algo serio de investigación, hay poco. Eh, pero sé que tengo que averiguar porque, bueno, ahora mismo no me acuerdo, pero algo escuché hace poco que me llamó la atención de una investigación sobre cine puertorriqueño, pero no recuerdo ahora. Pero hay poco, hay poco. Para Laura. Sí, quería preguntarte dos cosas, Ramón. Una, al principio de tu charla vos mencionaste una localidad de Puerto Rico que es Ponce, y sobre esa mención quería preguntarte si es diversificada la producción en diferentes polos o ciudades de Puerto Rico, qué información podrías darnos al respecto. Y la segunda, bueno, antes de comenzar la charla, vos mencionaste que acababas de estrenar ahora una película propia y te quería preguntar en ese caso concreto, ¿qué tipo de financiamientos tuviste o cómo solventaste económicamente esa película, ¿no? Y que nos comentes un poquito sobre esa experiencia. Bien, sobre la ciudad del sur, Ponce, no, aquí históricamente se concentra todo en San Juan, en la capital. Y entonces llega a haber en la periferia, pues sí, almacenes y estudios, pero muy cerca de lo que llamamos la zona metropolitana, ¿no? Que es la capital y las otras comunidades cercanas, pueblos, etcétera. Pero Ponce fue que simplemente él vivía allí, nació allí, pero él se mudó para San Juan y hace su carrera en San Juan, en la capital. Ese Juan Vigué, que fue una persona muy interesante, ¿no? En cuanto a las otras preguntas,
Difícil, bien difícil, el financiamiento. Lo que pasa, mira, Psiquis un giro decolonial. Yo soy uno de los productores, ¿bien? Y es el testimonio de una persona que sale de una comunidad de bajos recursos y va adquiriendo conciencia en términos de su estatus colonial, ¿no? Recuerden que Puerto Rico, o sea, tú vas a por Puerto Rico, vas a ver dos banderas, la puertorriqueña y la americana, donde quiera. Nosotros somos una colonia, ¿bien? Entonces, este documento es un documento político, porque es el testimonio de esta persona. Quedó muy bien, ha tenido muy buena crítica, buena aceptación. ¿Cómo se financió? Con mucha dificultad porque, pues mira, en realidad se cobra poco. En mi caso particular, yo no he cobrado nada ni voy a cobrar, ¿no? Porque a mí me interesa más esta herramienta política para traer la discusión, este tema de la mentalidad colonial de nosotros los puertorriqueños. Me interesa. Entonces, por eso me involví. De esto hace 5 años. Esto es un proyecto se culminó y no culminó en el sentido de que se presentó, pero ahora es que vamos a exhibirlo para despertar discusión, ¿no? Y entonces esto se alimentó de donaciones que iban, mira, de $10 a 6,000. Así, así. ¿Sabes? Yo dejé de contar en los costos en 250,000. Bien. Pero los recaudados fueron 32. Bien. Y entonces mucha gente bajando sus ingresos, mucha solidaridad y con dinero prestado. O sea, teníamos una estrategia que nos funcionó, que era recaudar dinero a través de una exhibición en un lugar grande que se pudiera hacer un buen espectáculo. Y lo hicimos en la sala más grande del Centro de Bellas Artes de Santurce, Puerto Rico, de San Juan, la sala Paoli, y quedó muy bien cobrando la entrada y con eso vamos a poder pagar una cantidad sustancial porque lo que hicieron los amigos fue bajarnos el costo y además esperar a poder cobrar. O sea, ha habido mucha solidaridad aquí. Además de que el personaje principal de la película, porque es una crónica de su vida, él se llama Tito Román, una crónica de su vida. Pues él ha cobrado algo quizás simbólico, ¿no? O sea que así es que financiamos ese proyecto, ese proyecto. No es fácil, no es fácil. Germán. Sí, yo te quería consultar, Ramón, si tenía algún tipo de impacto en el audiovisual la difusión de la industria, el éxito de la industria discográfica, por ejemplo, de géneros como el reggaetón o, por ejemplo, no sé, para la realización de videoclips, si hay ahí una posibilidad o es algo que tiene impacto en Estados Unidos, se filma en Estados Unidos o tiene algún tipo de impacto en la industria de Puerto Rico. Qué bueno que traes el tema porque no lo mencioné, pero sí tiene un impacto grande. O sea, el videoclip de diferentes artistas puertorriqueños han ganado premios importantes. Calle 13 no sé cuántos Grammys tiene, montones, son videoclips también. O sea, no solamente es la canción, es el video. Montones. Ahora Bad Bunny. Oh, sí, sí. Y también en algunos casos son personas que se fueron formando juntos, ¿entiendes? En el caso de Residente, él estudió cine. Y hay muchos casos está haciendo cosas con sus amigos de años, ¿no? Que son talentosos también. Sí, el videoclip del reggaetón es, eh, eh, es parte de una industria importante. Hay mucha creatividad ahí también. También destacarte que
Una de las películas más taquilleras en el cine puertorriqueño fue Talento de Barrio, que es la historia de Daddy Yankee. Bien, hizo mucho dinero en taquilla. Gracias. Es una fórmula casi ganadora, o sea, si tienes un proyecto de reggaetón, considéralo. Ramón, yo quería pedirte si nos podías contar un poco sobre la Asociación de Productores Cinematográficos y Audiovisuales de Puerto Rico, ¿no? ¿Qué los motivó a crear esta entidad y qué acciones llevan a cabo? Bueno, la Asociación de Productores Cinematográficos y Audiovisuales se crea en el 97, pero deja de existir como en el 2010, por ahí, más o menos, quizás un poquito después. Tuvo su impacto fuerte porque fue fundamental en la creación del Fondo Cinematográfico. Porque el Fondo Cinematográfico recibía un dinero de un impuesto, y cuando le quitaron eso, pues fue bien importante su intervención para que hubiese otro ingreso para el fondo. O sea que fue bien importante en todo ese proceso. Primero en crear la ley y segundo en que ponerla a funcionar, ¿no? Hablando de eso, pues mira, irónicamente, como aquello eran préstamos, muy pocos proyectos, muy pocos, creo que 3 solamente de como 40 pudieron pagar el préstamo. Entonces los derechos los tiene la Corporación de Cine de Puerto Rico y no ha hecho nada con esas películas. Una cosa ridícula, ¿no? Pero así es la cuestión. ¿Algún otro comentario, pregunta? Bueno, así como te pregunté por esta asociación, te pregunto también sobre la Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales, en la cual estás involucrado. Si nos puedes contar un poco también cómo surge, qué proyectos han desarrollado. Sí. Bueno, déjame contarte primero porque te expliqué de la Asociación de Productores de APCA, que dejó de existir en 2010, 2011, pero tengo que destacar que se crea la Asociación de Documentalistas de Puerto Rico, que viene a ser la Asociación de Cineastas de Puerto Rico, porque hay gente que no es documentalista y hace ficción y está en la asociación porque hay mucho taller. Se han hecho unas cosas muy buenas, se hacen competencias y son los que están ahí. Por ejemplo, esa fue la asociación que consiguió que nos abrieran las puertas en el Humber Bars y en el World Cinema Fund. Esta es la misma asociación que estamos luchando ahora para que de esa cantidad de crédito contributivo, el 10% sea para producciones de Puerto Rico. Y así por el estilo. Esa es la asociación de documentalistas, está bien activa, celebra 10 años este año, hacen talleres, hacen muchísimas cosas, cosas bien bonitas, van a lugares, qué sé yo, al pueblo allá en la montaña, allá tienen un taller de fotografía para jóvenes, cosas bien buenas, están trabajando. Bien, con relación a FIPCA, FIPCA se funda en el 97, yo creo, en el Festival de Guadalajara, y va a estar compuesta por asociaciones de productores de cine. Y ahí, pues, en esos primeros años va a ser importante en el término que de FIPCA es que sale la energía para crear Ibermedia, que entonces va a ser un fondo que van a tener. O sea, Ibermedia funcionaba que los países ponían una cantidad de dinero y los productores de esos países solicitaban a través de sus proyectos y se supone que recibieran en proporción a lo que había puesto el país. Al principio estaba la potencia de España que ponía $1 millón. Estamos hablando del 90.
del 97. Después México, Argentina ponían mucho dinero también, eran los grandes, ¿no? Y después otras aportaciones pequeñas. Puerto Rico no dio hasta mucho después. O sea, Puerto Rico no participó de Ibermedia hasta mucho después porque no aportaba. Pero todo eso sale de FIPCA, y FIPCA ha sido una organización que está trabajando con los diferentes intereses en cada país en términos de producción de cine, con leyes nacionales, con fomento de las obras, etcétera. Este año, ya hace ya unos cuantos años que en Madrid se celebra con el auspicio de FIPCA, EJEDA y los estudios Sequoia, Iberseries Platino, que son una serie de talleres que se discuten y la gente lleva proyectos y hay diferentes tipos de temas, etcétera. Yo particularmente voy a participar en uno como oyente, ¿no? Sobre producción virtual, porque es una cosa que he estado haciendo, produciendo virtualmente, sin moverme de mi casa. Y eso lo hace FIPCA. Bien, FIPCA está compuesta por 18 países. De Europa está Portugal y España. Y de Sudamérica yo creo que todos menos la Guyana. Todos los demás están, todos. De Centroamérica solamente Guatemala y Panamá. Del Caribe los tres hispanoparlantes. Cuba, República Dominicana y Puerto Rico. Y entonces es bien importante, o sea, el tipo de comunicación. Por ejemplo, esta actividad que estamos viendo, pues yo se la pasé a la gente de FIPCA y ellos lo distribuyeron a sus correos. Bien, que no son pocos. ¿Hay tiempo para hacer otra pregunta, Javier? Sí, sí, sí. ¿Qué tal, Ramón? Buenas tardes. Saludos. Quisiera preguntarte, ya que hablaste de la relación de dependencia con Estados Unidos, si es que hubo en algún momento de la historia del cine en Puerto Rico alguna relación de coproducción con institutos de cine o con empresas productoras de algún otro país latinoamericano. Porque al comienzo de tu charla vos dijiste, nosotros tenemos una idiosincrasia y una cultura latinoamericana. Entonces pensé, si es que hubo alguna alianza en algún momento que haya sido más fuerte. Mencionaste México en un momento, pero no sé si hubo otro país, porque, por ejemplo, yo estuve en Puerto Rico y estudié de alguna manera un poco más la literatura, pero no el cine, y entonces me llama la atención preguntarte si es que hubo alguna alianza, por ejemplo, con el Instituto de Cuba. Bueno, para empezar, sí, han habido varios acuerdos bilaterales. Hubo uno con España, hubo otro con República Dominicana. Ya los dos caducaron, pero los hubo. Y estoy hablando de tiempo más reciente, ¿no? Ya en el pasado, porque lo que se hacen es como nosotros no tenemos representación diplomática, o sea, tendremos que ir a través de Estados Unidos, algo así. Pero son acuerdos de empresas, o sea, una empresa puertorriqueña con una empresa mexicana. Y eso se dio por muchos años, por muchos años. Aquí una vez Puerto Rico sirvió de escenario para una película mexicana. Se llamaba Maten al León. Y nada, aquello era un proyecto grande y era un proyecto mexicano. O sea, que estaban usando los actores, los extras, los técnicos los trajeron ellos porque eran los que tenían experiencia, los de aquí aprovecharon para aprender. Pero sí, sí, lo han habido. Y también reciente ahora, hay una película que tiene unos años que fue con Canarias, con Islas Canarias, la coproducción. Y tenemos coproducciones con Colombia, ¿sabes? Sí, sí, los hay con Venezuela, sí. Pero son las compañías, ¿entiendes? Es la compañía tal con la compañía colombiana y así por el estilo. No la nación, no el país. Muchas gracias.
¿Alguna otra pregunta? Sí, yo quería hacer una pregunta, ¿puede ser? Le quería preguntar a Ramón acerca de los archivos de Puerto Rico, digamos, de toda esta filmografía que él nos mencionó, que es desde comienzos del siglo XX, si mal no entendí. Y si, digamos, todo ese material fílmico, y bueno, y después magnético y demás, y todo el que están produciendo ahora en digital, ¿tienen algún sitio nacional, como una filmoteca, una cinemateca en Puerto Rico, como para alojar este material? Y también pensaba en relación a esto de la relación con Estados Unidos, que muchos de los, me imagino, ¿no? Va, no sé, es una hipótesis, que muchos de los archivos de Puerto Rico deben estar en Estados Unidos, o sea, los archivos sobre Puerto Rico, ¿no? Entonces, también preguntarte por eso, digamos, si Puerto Rico, digamos, tiene una filmoteca, una cinemateca como tal, y si, digamos, conoces material fílmico que esté fuera de Puerto Rico, ¿no? Esas serían las dos preguntas. Sí. Bueno, evidencia de esas primeras películas no hay, no hay. Recuerda que ese material era sumamente inflamable. Y, por ejemplo, el primero, Rafael Colorado, el primero que está haciendo película, él deja el negocio porque se le quema el taller 2 veces y dejó el cine y siguió con la fotografía. Bien. Y entonces hubo un momento que una ley de los bomberos mandó a quemar todo ese material. O sea, se perdió, se perdió. Sin embargo, la más antigua que podemos decir es la película que les mencioné, que es la primera película sonora de Puerto Rico, la segunda de América Latina, que gracias al Archivo de Imágenes en Movimiento de Puerto Rico, que es el lugar donde guardamos todo, ¿sabe? Que tiene un archivo muy bueno, muy responsable, pues se consiguió una copia de esa película Romance Tropical, que es la primera película sonora con audio de Puerto Rico, es del 34, 1934. Y eso aparece en Los Ángeles. O sea, aparece así esas cosas que en algún archivo, pues mira, alguien la conservó y gracias a eso ahora tenemos una copia digital y la podemos ver. Yo particularmente la he visto varias veces ya, ¿no? Porque también es una curiosidad. Bien. Pues sí, tenemos un lugar. Desafortunadamente, esos lugares del gobierno no tienen el apoyo que deberían tener para tener unas condiciones, y no voy a decir óptimas, pero decentes, por lo menos, porque es poca gente haciendo mucho trabajo. Y el trabajo es muy bueno, pero es mucho trabajo. Entonces, pues quisiéramos que hubiese más apoyo del gobierno, pero eso es soñar con otras cosas. Sí tenemos un lugar que se llama el Archivo de Imágenes en Movimiento del Archivo General de Puerto Rico, y ahí del Instituto de Cultura Puertorriqueña, y ahí vas a ver, por ejemplo, todas esas películas que te mencioné de la División de Educación de la Comunidad, que algunas ganaron premios. Hay una película que se llama Modesta, que es sobre la liberación de la mujer. O sea, está hablando de una mujer campesina que no quiere que el marido la maltrate más y le mete con un palo en la cabeza y crea el partido de la leña, algo así, con el palo o sea, raya con la comedia, ¿no? Pero, lo que está planteando está muy adelantado a su época, la liberación femenina en los años 50, en el campo de Puerto Rico. Ese era el tipo de cine que... Eso lo vas a conseguir allí en el Archivo de Imágenes en Movimiento. Buenísimo, voy a indagar, gracias. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Preguntar. Bueno, yo te hago la última por mi parte. Quería saber si había alguna escuela de cine, o universidad o centro de formación en Puerto Rico para la capacitación en cine y audiovisual. Escuela de cine no. Hay programas de cine dentro de universidades. Por escuela de cine,
Bueno, mentira, hay una escuela de cine, se me olvida, el CAT, sí, una escuela de cine pequeña, pero la hay, sí, sí. Pero lo que sí es común es que dentro de las universidades hay programas de cine, programas de producción audiovisual, nombres así, ¿no? Puede ser cine, televisión, pero escuela como tal, no. Gracias. Bueno, no sé si alguien más quiere consultar algo, si no, damos por finalizada la charla. Lamentablemente Laura Franco no pudo conectarse. Entiendo que estaba en pleno rodaje para estas fechas, se había comprometido a venir a exponer, pero bueno, lamentablemente no pudo conectarse. Así que bueno, si nadie más tiene ningún comentario, agradecemos a Ramón por su exposición, muy rica, mucha información que después vamos a procesar, una cinematografía que desconocemos casi por completo. Así que bueno, nada, te agradecemos por esta charla. ¿Me escuchan por aquí? Sí, ¿Me escuchan por aquí? sí, Eric. Ok, buenas tardes. Mi nombre es Eric Torres, saludo a Ramón Almodóvar, gente que aprecio y respeto mucho, buen amigo. Y estamos en algunos proyectos juntos. Queríamos saber de parte nuestra, tengo mucho interés en saber si alguien tiene información de algún tipo de casa productora que pueda manejar cortometrajes en 3D, realidad virtual, ese tipo de formato. Así que si tienen alguna información sobre ese particular de parte de ustedes, nos la puedan hacer llegar a través del señor Almodóvar o este Eric Torres que está aquí ante ustedes. Bueno, vamos a buscar a ver si tenemos información. Si alguien tiene a mano la información, se la pasamos. Si no, obviamente le escribimos después a Ramón. Pues sería perfecto, se los agradezco y la charla ha estado excelente y esperamos que se repita este tipo de actividad. Así que estamos pendientes, quedamos pendientes. Buenísimo, gracias Eric. Sí, por lo pronto queda una sesión más de este ciclo, de este año, que es en septiembre. Luego vamos a hacer circular la difusión, que es sobre las provincias del NOA en Argentina. Así que bueno, te agradecemos nuevamente entonces, Ramón, por tu presencia. Y te esperamos también, si quieres sumarte en la última sesión del ciclo para septiembre. Así que bueno, gracias a todos y a todas por participar y nos esperamos en el último encuentro. Saludos. Saludos, buenas tardes. Chao. Hasta luego, muchas gracias.